Entonces, está dividida en dos materias. Los paquetes terminales, muy rápido lo menciono, seguramente ya lo tienen el dato. Consta cada materia de 10 créditos, otra vez, 4 por 2 serían los 8 créditos y un crédito por hora de la parte de apoyo de laboratorio, aunque estrictamente no se ha considerado en el plan de estudios como prácticas, porque son solo 2 horas inclusive, y da los 10 créditos. Esto aplica para hematología especial 1, y ya les comentará la profesora Galván respecto a la segunda asignatura. Entonces, el paquete es hematología especial, requisito para empezar a llevarlo. El paquete es llevando la primera, y bueno, aquí lo indico, ¿no? Seriación obligatoria hematología, y la subsecuente, para poder tomar la 2, pues es haber aprobado la 1. Bien, el objetivo general aquí se están viendo entidades mucho más específicas, y hago lectura muy concreta. Linfomas, que hay Hodgkin y no Hodgkin, síndromes mielodisplásicos, que son estados preleucémicos, y microorganismos en médula ósea y sangre, aunque en el objetivo hace falta el hablar de las hipoplasias medulares hereditarias. Yo las voy a abordar porque consta de 5 unidades, y pues hay que citarlas. La primera son linfomas de Hodgkin, y se habla de su clasificación, y en el contenido práctico, este par de contenedores que dice contenido práctico, proyección de imágenes diagnósticas y discusión de un caso clínico, como ya están más estructurados porque están más o menos en séptimo semestre, es importante que hagan consulta de fuentes hemerográficas, y entonces en la parte de teoría exponen un caso clínico asociado al tema que corresponde, en este caso de linfomas Hodgkin. Y bueno, aquí vienen imágenes que pueden estarnos orientando, o ganglio linfático, donde vienen las células características que son las Ribby-Steinberg. Entonces expone la persona, el estudiante, un caso clínico, se asignan en su momento, hacen su investigación y hacen su presentación. Yo les digo que es como un poquito el ensayo de cuando lleguen a hacer su presentación de trabajo de tesis, y es formativo. Y ya tienen el alcance y la formación para poder abordarlo, interpretarlo, criticar incluso el artículo de qué protocolo siguieron o qué algoritmo siguieron, si fue el más atinado, por ejemplo. Bien, esa es la primera unidad. Y bueno, entre lo que se aborda es recordar que hay leucemias, que como ya se llevó, pues incluso se hace en ocasiones, porque da tiempo, un repaso sobre leucemias, porque en estos temas puede haber una complicación o un paso de linfoma a leucemia en el caso de la segunda unidad. Entonces aquí están las leucemias, que desde luego son las de linaje linfoide. Mieloma múltiple tiene que ver con linaje B, y lo que sería en ganglios linfáticos, sobre todo el caso de linfomas. En la unidad 2 se ven linfomas, pero no Hodgkin. Y estos, aquí ya está indicado el tiempo, se ve la clasificación, la real, se ve la clasificación de la OMS, y qué camino se sigue. Sigue siendo ganglios linfáticos el estudio, y se revisan en la parte práctica imágenes diagnósticas, discusión del caso clínico, y vemos, aunque en línea esto no fue posible, pero se ven laminillas para que se refuerce la parte de morfología de casos clínicos. De esta unidad en particular no tenemos ganglios linfáticos, pero sí se ve la posibilidad de que transforme a LLA, leucemia linfoide aguda. La unidad 3 son estados preleucémicos, y aquí hay oportunidad en el laboratorio, se llaman SMD, síndromes mielodisplásicos, estados preleucémicos, se dividen en 5 etapas fundamentalmente, y se abordan aspectos de tratamiento. Y en el laboratorio las profesoras exponemos un caso clínico para que lo analicen, se discute en ese momento. Y aquí hablar de aspectos de cambios morfológicos, como son neutrófilos hiposegmentados, o la tensión de PERLS, que hay la oportunidad en 2 sesiones de... disculpen, está aquí el celularcito, y espero que ya no nos delata, una disculpa. Y hacemos la tensión de PERLS. Entonces, hay oportunidad, aunque sean 2 horas, lo dividimos en 2 y nos da oportunidad de que enfrenten la tensión de PERLS, que es para
observar depósitos de hierro. Las hipoplasias o síndromes de falla medular hereditarios se vinculan directamente con el estudio de la médula ósea, una médula ósea normal, una médula hipoplásica, y su clasificación. Estas son las entidades que se conocen, que son hereditarias, y son 7 entidades y las abordamos. No son frecuentes, pero existen, están, y hay que conocerlas. Para quién es importante, yo pienso, pues para el que lo padeció, la familia que tiene a un pequeñito que nació con Fanconi o con Black Fan Diamond o con esqueratosis congénita, ¿no? A veces se manifiesta ya en edad de más de 20, entonces ya no son pacientes pediátricos, pero algunos es en meses, en los primeros meses de vida. Y por último está la unidad 5, que se refiere a infecciones atípicas, por ejemplo, histoplasmosis, que generalmente la típica es en pulmón, pero puede irse a médula ósea. Y entonces es estudiar a la médula ósea para observar macrófagos infectados o la sangre periférica, donde podemos estar observando hematíes infectados, por ejemplo, con Plasmodium. Y el efecto que pueden tener. Entonces aquí se habla de bacterias o de hongos o de parásitos y de algunas virosis, donde puede haber un efecto secundario a nivel de problema de hematológico. Y entonces abordamos la parte de la hemólisis intravascular, donde lo que se tiene que medir sí son reticulocitos, sí notar que hay una anemia, pero hay una serie de 4 o 5 mediciones que nos orientan para discernir o establecer que la hemólisis es de tipo intravascular. Y es a lo que se hace referencia como secuela de varias de las infecciones que pueden estar localizadas o detectadas en sangre, como el agente infeccioso, o en el caso de cambios morfológicos como son granulaciones tóxicas que nos dicen que hay una sepsis, por ejemplo. Bien, y el alumno pues hará el reto de hacer una presentación de un artículo asociado a caso clínico, y eso es formativo y es enriquecedor en cuanto a que se ve que esto está sucediendo, y que seleccionen el artículo, lo comentamos, se revisa antes la presentación, y lo presentan con mucho éxito, muy estudiosos y muy estudiado el caso en las presentaciones que hacen. Pues básicamente dejo ya de compartir porque, bueno, esta parte pues ya está incluyendo el contenido de la primer materia del paquete terminal, que en todos los casos está constituido por 2 asignaturas, y faltaría la de hematología especial 2. Sería el contenido de esta primera materia del paquete